El escepticismo hacia las vacunas del coronavirus amenaza con prolongar la pandemia y retrasar la recuperación en muchos países. Incluso entre médicos y personal sanitario hay reticencia a la vacunación. Esto supone un importante obstáculo para conseguir la tan ansiada inmunidad de grupo, sobre todo ahora que la variante Delta, altamente contagiosa, se está propagando rápidamente por el mundo, incluso en países con altas tasas de vacunación, como es el caso de Reino Unido. Por ello, algunas naciones como Francia, Italia y Grecia han decidido imponer la vacunación obligatoria a los sanitarios. Europa mantiene el objetivo de inmunizar al 70% de su población adulta antes de que acabe agosto. De hecho, la mayoría de países han acelerado sus campañas de vacunación ante la propagación de la variante Delta del coronavirus más agresiva y contagiosa. Sin embargo, una nación inquieta en particular a la Unión Europea, Bulgaria, que solo ha inyectado una dosis a apenas el 16% de su población. Y parece que el escepticismo está detrás de esa baja tasa de vacunación. Este centro de vacunación del distrito de Druzhba, en Sofía, no registra una gran afluencia de personas. Tan solo algunos residentes han venido a vacunarse. Cuanta más gente venga, más nos alegramos. Ha habido mucho escepticismo en torno a las vacunas, pero está cambiando con el tiempo. El doctor Strandiev hace todo lo que está en su mano. Atiende hasta 15 personas por hora, pero trabaja solo e inmunizar a todo el vecindario llevará tiempo. En primavera, Bulgaria no tenía suficientes vacunas. Ahora, la gente puede incluso escoger entre varias. Con la monodosis de Johnson & Johnson obtiene automáticamente el certificado. También hay AstraZeneca o las de ARN mensajero como Moderna y Pfizer. Este es su QR. Ya estoy listo para ir a la playa en Grecia. Pero este paciente pertenece a una minoría. En un mercado cercano, sus vecinos tienen una opción diferente, con dudas respecto a las vacunas. No queremos vacunarnos, no tengo miedo, pero no lo voy a hacer. Soy muy escéptico con estas vacunas, se han desarrollado demasiado rápido. Vienen del extranjero, así que no estoy seguro de si son buenas. No le tengo miedo al coronavirus y no me voy a vacunar. Las autoridades temen una próxima ola de contagios. El doctor Angel Kunshev, del Ministerio de Salud búlgaro, nos explica el porqué de la baja aceptación de las vacunas. La gente toma ese tipo de decisiones sin pensar. En ninguna parte de Europa se da tanto espacio a las opiniones en contra de las vacunas, lamentablemente incluso por parte de los médicos. No es racional y no puedo explicarme por qué sucede esto en Bulgaria. Es de locos. La experta en medios, Ralitza Kovacheva, cree saber la razón. Existe una relación directa entre la desinformación y las teorías de la conspiración sobre el coronavirus y la desconfianza hacia el gobierno del país. Asegura que la culpa viene de la falta de decisión política y de transparencia del actual gobierno con los ciudadanos. Tuvimos 2 juntas médicas que daban medidas e información contradictorias sobre el coronavirus y las medidas a cumplir. Y no hay que olvidar el papel de Internet, donde prolifera la desinformación proveniente de Rusia. Circula un meme que asegura que después de 2 guerras mundiales vendrá una tercera que no se librará con armas, sino con vacunas. El gobierno búlgaro planea una gran campaña para promocionar la vacunación. Pero dado el grado de aceptación actual, la batalla será ardua. El escepticismo ante las vacunas, un tema sobre el que queremos conversar hoy con el doctor José Félix Hoyo, epidemiólogo y experto en emergencias internacionales. Doctor Hoyo, muchas gracias por compartir hoy este espacio con nosotros. Muchos son reticentes a inmunizarse. Unos porque consideran que la vacuna contra la COVID se desarrolló demasiado rápido, otros, como escuchábamos, por la desinformación y falsedades que se difunden en Internet. ¿Cómo persuadir a estas personas de los beneficios de vacunarse?
Bueno, la realidad es que primero es una muy buena noticia el que podamos tener una vacuna de una enfermedad que está produciendo tanto daño en el mundo tan pronto, ¿no? El desarrollo de las vacunas ARNM no es tan temprano como se piensa, ¿no? Hace más de 40 años que se viene investigando sobre este mecanismo que probablemente sea muy prometedor incluso para tratar otras enfermedades, ¿no? O sea, es un desarrollo que la técnica estaba hecha, lo que no se había hecho era hacerlo a esta gran escala, ¿no? O sea, quiero decir, y las otras vacunas, pues todas están basadas en mecanismos que ya se han utilizado. Quiero decir que, como por ejemplo la vacuna del ébola, ¿no? Que lleva ya más de 6 años en el mercado y que no ha producido ningún efecto secundario ni a corto ni a largo plazo. Quiere decir que las vacunas son seguras. Por si esto fuera poco, pues sabemos también que tenemos ya una población altísima. Hay millones y millones de personas que han sido vacunadas y que no han sufrido efectos secundarios graves. Todos los medicamentos, todas las vacunas tienen posibles efectos secundarios, pero estos en este caso son tan escasos que incluso están por debajo de los efectos secundarios que tienen a veces otras vacunas, que son un caso por cada millones de personas. Quiere decir que podemos estar seguros de que las vacunas son eficaces porque prevén, y estamos viendo en los países que hay gente vacunada, prevén la enfermedad grave y que además son seguras porque ya llevamos muchos casos, de tal manera que impulsar a la población a vacunarse lo antes posible porque es una cosa necesaria, no solo por el riesgo individual, sino también por el riesgo colectivo, que al fin y al cabo pues es también una responsabilidad de todos y todas. Ahora bien, con este mensaje tan optimista y esperanzador es curioso porque incluso entre el personal sanitario, que es quien más de cerca vive los efectos y las muertes por COVID, hay escépticos a la vacuna. ¿Cómo ve usted la decisión de Francia y otros países europeos que están obligando al personal sanitario a inmunizarse? Bueno, yo creo más en cuestión de trabajo, de participación comunitaria en las medidas no coercitivas. Quiere decir que es mejor utilizar medidas positivas que medidas negativas, ¿no? Si vemos que hay un altísimo porcentaje de población sanitaria que no quiere vacunarse, pues probablemente no nos quede más remedio porque es una población que expone a otras personas a infectarse, ¿no? Pero en cualquier caso es mucho mejor utilizar ese tipo de medidas. La población sanitaria está claramente expuesta a infectarse. Hemos sufrido mucho durante esta pandemia y ha habido muchas personas enfermas con efectos secundarios graves a largo plazo y personas que han fallecido desgraciadamente y que no podemos recuperar. Y bueno, es una buena oportunidad, digo, para ayudar a toda la población en general. Hay un riesgo todavía nos queda riesgo, incluso estando vacunados hay un pequeño riesgo, pero el riesgo desde luego baja muchísimo, sobre todo para enfermedad grave, ¿no? Y yo creo que el personal sanitario además tiene el problema sobreañadido de que no solamente produce su propia baja, ¿no? O su propia enfermedad, sino que además disminuye la atención del resto de las personas y las enfermedades comunes se ven agravadas porque no hay personal suficiente, y esto nos ocurrió durante la primera ola, la de marzo del año pasado, y bueno, pues hay que intentar que disminuya lo más posible. Somos las únicas personas que nos quedamos ahora con la mayoría de las normas de los países en aislamiento cuando somos un caso de COVID positivo. Tenemos que protegernos y proteger a los demás. Esto es súper importante. Mejor con medidas positivas. Me gustaría hablar de otro colectivo porque durante mucho tiempo se dijo que el virus no afectaba tanto a los jóvenes y ahora estamos viendo que la incidencia y los contagios se han disparado entre los jóvenes y muchos no quieren inmunizarse porque se sienten invencibles. Brevemente, si es posible, ¿cómo convencerlos? Bueno, hay una cuestión que tiene hay cierta falsedad en la información que se ha transmitido. Los jóvenes se infectan, igual que las personas mayores. Las personas jóvenes han estado protegidas durante todo este tiempo por medidas de salud pública, medidas no farmacológicas, que son las medidas mascarilla, distancia, lavado de manos, las que hemos conocido, y quizá hemos liberado demasiado pronto esas medidas de contención pensando que ya estábamos, o sea, que solo el hecho de decir vacuna ya te producía cierta inmunidad, y eso no es así. Hay que llegar a un porcentaje de la población que probablemente sea un poco más alto de ese 70% con el que estamos luchando. Lo que sí está claro es que también hay personas jóvenes que se ponen enfermas. Hay muchas personas jóvenes que tienen efectos secundarios a largo plazo, pérdida de audición, pérdida de olfato, pérdida de gusto, y que quedan a largo plazo. Personas jóvenes que tienen problemas respiratorios y personas jóvenes que ingresan y que van a la UCI. Y además transmiten la enfermedad a otras personas y permiten que el virus vaya mutando progresivamente y que pueda producir esas temidas mutaciones, como estamos viendo ahora con la variante Delta, que puedan poner en riesgo el objetivo y que nos vuelvan a hacer ponernos en la casilla de partida. Muy importante que toda la población joven, incluso aunque no vea ese riesgo directo, sea vacunada. Muchísimas gracias por estas interesantes informaciones, por esta conversación, doctor José Félix Hoyo. Muchas gracias a ustedes.
En India, el miedo a una posible tercera ola de infecciones que los expertos pronostican para el próximo septiembre, justamente a causa de las nuevas variantes, presiona a las autoridades para avanzar en la inoculación. Pero no solo la falta de suministros es un problema, también ahí lo son las dudas sobre la eficacia de las vacunas con las que deben lidiar las autoridades. Por fin, la vacuna. Estos jóvenes de Rohtak, en el estado de Haryana, en el norte de la India, esperaban con ansias el momento. Tras un mes con poca disponibilidad, por fin van llegando más dosis. Los turnos, que se pueden reservar en línea, son muy demandados. Desde junio también es posible registrarse sin acceso a Internet, lo que permite conseguir cita a más personas. Los médicos creen que la gravísima segunda ola de la pandemia de COVID-19 ha disipado toda duda sobre la vacunación. La gente está más concientizada. También influye el miedo, porque han visto de cerca el horror del coronavirus. Tras la segunda ola, la gente está deseosa de vacunarse. Piden por favor que los vacunen para estar protegidos del virus. Creo que apenas hay escepticismo sobre la vacunación. Pero en este poblado, a 20 kilómetros del hospital, el panorama es bien distinto. Solo 2 de estos hombres están vacunados porque participaron en los ensayos clínicos. Y ni siquiera ellos están convencidos de que la vacuna tenga beneficios. Cada 3 meses hay una nueva vacuna. El gobierno debería explicar por qué tendríamos que ponérnosla y cuáles son los beneficios. No informan bien. En el pueblo la gente no tiene miedo. El aire es puro. El problema en las ciudades es por el aire, porque talan los árboles. Es un problema de las ciudades, no de los pueblitos. En este pueblo tan solo se vacunaron 600 personas en todo el año. Los suministros son limitados, pero tampoco hay mucha demanda. Aún así, no todos desconfían de las vacunas. Sunil Bhardwaj viajó desde un pueblo cercano para que su padre recibiera la segunda dosis. Él mismo se vacunó ni bien pudo y ahora está intentando reservar un turno para su mujer. Dice que no hay que temerle al pinchazo. A muchos les preocupa la fiebre después de vacunarse. Mi padre tuvo, pero yo me vacuné y no tuve efectos secundarios. La vacuna es muy importante. Todos deben vacunarse. Bhardwaj quiere que toda su familia se vacune, por su bien y el de los demás. Y hasta aquí nuestro especial sobre COVID. Gracias por acompañarnos y hasta pronto. Cuídense.